Hola, ¿qué tal? Algunas personas cuando salen de viaje y cogen su coche o su autocaravana, pues simplemente deciden salir sin tener un rumbo fijo ni un destino al que llegar. Simplemente piensan, bueno, vamos a donde el destino nos lleve, ¿no? Pero el resto de los mortales, cuando salimos de viaje, tenemos en mente el destino. Sabemos a dónde vamos dónde queremos llegar. Preparamos nuestros viajes en función de ese destino. Nos cogemos comida o quien se la lleve, ¿no? En función del tiempo que estimamos que va a durar el viaje. Repostamos nuestro vehículo y tenemos en cuenta dónde y en qué lugar vamos a repostar otra vez si prevemos que con el combustible que tenemos no seremos capaces de llegar. Ocurra lo que ocurra en ese viaje, será algo que pase en el trayecto A. Es decir, tú puedes pinchar una rueda, pero no vas a pinchar simplemente la rueda, vas a pinchar una rueda en el trayecto hacia un lugar. Y todo eso ocurre con nuestra mente pensando en el destino final. La preparación del viaje, el transcurso del viaje, incluso cuando llegamos al destino y nos encargamos de descargar todo nuestro vehículo y no comenzamos a disfrutar hasta que todo está hecho. Todo lo que habíamos planeado en nuestra mente lo realizamos, entonces ya nos relajamos y disfrutamos. Aunque yo sé que hay gente que no, pero el viaje en sí yo también lo disfruto y mucho. Porque no puedes disfrutar de ese destino si no te has desplazado hasta allí. Así que, ¿por qué no disfrutar también del viaje? Bueno, yo lo hago. Yo doy respuesta al anuncio de coches que te preguntaba, ¿te gusta conducir? Yo digo, sí, me encanta conducir. El destino final influye en todas tus decisiones desde el principio. Las cosas que haces al principio de la preparación de tu viaje tienen sentido por el objetivo final. En ese viaje en tu vehículo, lo habitual es que cojas una autovía, una autopista. Y en esa autovía hay curvas, algunas más fáciles y otras más difíciles. Y cuando llegas a un tramo difícil de la carretera, podemos pensar, ¿no habría sido más fácil hacerlo recto en vez de plantar una curva aquí en medio? Pero no nos damos cuenta que para responder esa pregunta tendríamos que meternos en la cabeza del ingeniero que diseñó la carretera. Y posiblemente ese ingeniero te diría, pues mira, no era posible hacerlo recto porque el terreno sobre el que había que asentar la carretera pues no era seguro. O había un barranco o cualquier otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Y el ingeniero, cuando proyecta una carretera, una de las cosas en las que debe pensar es de qué manera los que vayan a pasar por aquí estarán más seguros. ¿Cuál es la mejor manera de pasar por este lugar para llegar con seguridad al destino? En nuestra vida ocurre algo parecido. Nuestra vida es ese viaje por el que estamos yendo. En ese viaje, por esa autovía, que es tu historia, hay rectas por las que conducimos cómodamente, pero en otras ocasiones hay curvas. Y cuando estas llegan nos incomodan y decimos, ¿por qué tengo que pasar por esta curva en mi vida? Para responder a esa pregunta, lo mejor sería preguntarle al ingeniero de ese camino, que no es otro que Dios mismo. Tu vida y la historia en general no es un camino aleatorio. Es un camino que va desde la creación del universo hasta el final de la historia. Esto nos indica que la historia nos llevará a algún lugar. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que Dios designó ese objetivo final desde antes de la creación del mundo. Y todo lo que ocurre bajo su supervisión ocurre con ese objetivo final en la mente. Dios ha creado la historia de la humanidad en el principio, pensando en el futuro. El rey David, que aparte de un gran rey fue un gran compositor, dice en una de sus canciones que tenemos registradas en el libro de los Salmos, dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Lo que tú haces en ese viaje de tu vida no es una casualidad.
La curva que estás tomando ahora está diseñada teniendo en cuenta el destino final de tu vida. Está diseñada para llevarte con la mayor seguridad posible al final de tu viaje. Y es que Dios diseña el presente desde el futuro, con su vista puesta en el futuro. En el libro de uno de los profetas llamados mayores, Isaías, nos da unas palabras dichas por Dios mismo. Dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios. No hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. No hay nada dejado al azar. Así que cuando quieras una explicación de algún acontecimiento histórico, no mires al pasado únicamente para entenderlo, mira también al futuro. Si la causa definitiva de las cosas es dirigir la historia desde el futuro, entonces la explicación definitiva de las cosas se encuentra en el futuro. Si no crees en un Dios que está involucrado en el transcurso de la historia, entonces la única explicación de los acontecimientos que buscarás son causas pasadas, no propósitos futuros. Pero tan pronto como cuentes con el Dios de la Biblia, el mañana siempre será parte de la explicación del ahora. Cuando meditamos sobre los actos de Dios en el Antiguo Testamento, debemos hacernos preguntas como esta. ¿En qué sentido esta curva en la historia del Antiguo Testamento conduce a los eventos decisivos del Nuevo Testamento, donde el Hijo de Dios, Jesús, hace su aparición física en la historia durante unos 30 años? Si Dios dirige la historia desde el futuro y si la venida de Dios en la historia es un anticipo del futuro, entonces las experiencias de Noé, Abraham, Moisés o David, por ejemplo, son todas preparaciones para esa aparición física de Cristo. Dios hizo un pacto con cada una de estas personas que he nombrado. Los pactos de Dios tienen un denominador común y Pablo el apóstol lo escribió así en una de las cartas a los cristianos en la ciudad de Corinto. Dijo: todas las promesas de Dios encuentran su sí en Cristo. Así que la aparición física de Cristo era el futuro que guiaba todas las obras de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Vamos a ver el pacto que Dios hizo con Noé, con la perspectiva del futuro, cómo lo que ocurrió con Noé preparó el camino para Cristo y qué nos enseña eso a nosotros. Cuando pensamos en la historia de Noé, seguramente los que tenemos niños pensamos en las historias con viñetas que le podemos contar, con un gran barco, animales que van de dos en fila entrando en el barco. Todo es muy bonito. Vemos esta historia como una historia para niños. Recuerdo haber leído a alguien que decía: Noé y su arca no es un cuento para niños. De hecho, si analizas bien la historia, es un relato de lo más aterrador y trágico de la ira de Dios en la Biblia. Un ilustrador y pintor francés del siglo XIX, que se llamaba Gustave Doré, captó el espíritu de la historia de Noé en una ilustración que él hizo. Su obra es esta que os enseño ahora. La obra es esta que tenéis delante, y en esta ilustración lo que vemos es un gran mar, una gran extensión de agua vacía, y hay una roca que sobresale en medio de ella. En ella vemos cómo se supone que es un padre y una madre e intentan poner a salvo a sus hijos encima de la roca, y en la roca también hay una tigresa que no está interesada en los humanos. Lo que está haciendo es poner también a salvo a sus propios cachorros, a sus propios hijos. Después en el agua vemos algunos cuerpos también, y lo que vemos al fondo son buitres volando. Uno puede pensar que estos buitres están buscando carroña para alimentarse, pero no es así. Lo que están buscando es dónde posarse, dónde descansar, porque estos buitres, igual que el resto de las aves, también morirán exhaustos al no tener dónde posarse. Y la verdad es que
todo lo que podamos decir sobre esta historia no es realmente bonito. No es difícil imaginarse los gritos que Noé y su familia estarían escuchando desde dentro del arca, y lo sobrecogido que tendrían el corazón al imaginarse lo que estaba ocurriendo ahí fuera del arca. Y con esta dureza, esta historia nos deja al menos 3 enseñanzas. Para verlo mejor vamos a leer un fragmento de la historia que recoge el libro del Génesis, que es el primer libro que tenemos en la Biblia. El texto se encuentra específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 8 y versículo 20. Y esto que vamos a leer ocurre justo después del diluvio, una vez que ya todos han salido del arca y están en tierra firme. Dice lo siguiente: Edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados, y todos los animales de la tierra que están con vosotros, y todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Decía que al menos hay 3 enseñanzas en esta historia. En primer lugar, la crueldad del ser humano es grande y su corazón está continuamente lleno de maldad. En segundo lugar, la paciencia de Dios sí que se termina, y Él destruye a los que se rebelan contra Él y que no se arrepienten. Lo hará en el juicio, un juicio que se celebrará y del que no te vas a librar. Y tercero, es que sin embargo Dios no anula el propósito inicial al crear al ser humano. Aún en el juicio, Dios no deja de construir y guiarte en esa autopista que es tu vida, con el fin de que llegues a tu destino final de una forma feliz. Eso no significa que tú no puedas tomar las salidas que quieras y desviarte así de ese camino. Eres libre de hacerlo. Pero el juicio es real y es horrible. La historia apunta a una solución desconocida. Vamos a ver estas 3 lecciones una por una. En primer lugar, la historia del diluvio nos enseña que el corazón del ser humano, en su condición natural, es malvado.
De vez en cuando en el Antiguo Testamento vemos algunas declaraciones explícitas sobre la depravación humana. Por ejemplo, en otra composición del rey David, en el Salmo 51, versículo 5 dice que «He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre». Pero generalmente la maldad del ser humano se refleja en su resultado, en los actos que cometemos. Por ejemplo, después del pecado, en Génesis 3, Adán le carga el muerto a Eva. Caín mata a su hermano. Lamec mata a otro hombre como venganza. Y cuando uno llega al capítulo 6 y versículo 5, el escritor dice: «El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal». Si eres una persona que prefiere lo ambiguo, entonces la Biblia te va a sorprender, ya que no deja lugar a la ambigüedad. Los versículos 11 y 12 muestran que esta maldad interior se estaba desencadenando en todos lados. La tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por lo tanto, la primera lección del diluvio es que el pecado existe. Y como se está escribiendo la historia pensando en la venida de Jesús, esa venida no tiene sentido sin el pecado, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El primer punto importante del diluvio es que somos pecadores y merecemos ser juzgados. Pero supongo que alguno podría decir, bueno, eso era la condición antes del diluvio, pero después ya no. Esta es la era postdiluvio, ¿no? La que había antes ya no nos afecta a nosotros ahora. Bueno, sin embargo, el escritor de Génesis presenta 3 argumentos en contra de esta idea. En primer lugar, es que la condición del ser humano, del corazón del ser humano, no mejora después del diluvio. En el capítulo 8, versículo 21, y esto es después del diluvio, dice Dios en su corazón, dice: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud». La evaluación de Dios sobre nuestra condición moral no mejora después del diluvio. De hecho, es la misma que antes del diluvio. Y entonces podríamos pensar que si la solución de Dios ante este diagnóstico fue la destrucción, la solución al mismo diagnóstico después del diluvio bien podría ser la misma, porque Dios no es tan ingenuo como para creer que Noé y sus descendientes no tienen pecado. Sin embargo, la solución para este segundo diagnóstico, que es el mismo que el primero, no es la destrucción. Lo veremos dentro de un rato. De hecho, y este es el segundo argumento, en Génesis 9:20 dice que entonces Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y es que Noé peca después del diluvio. Al exhibir su propio pecado, también lleva a los pecados de su descendencia. Así como el primer hombre después de la creación marcó el camino de toda su posteridad, también Noé, el primer hombre después del diluvio, marca el camino al pecado para toda su posteridad. Antes del diluvio y después del diluvio, la naturaleza humana es corrupta. Y el tercer argumento en contra de la idea de que después del diluvio las cosas cambiaron a mejor y que por tanto estamos libres de esa condenación por el pecado porque Noé fue perdonado, Génesis 6:8 nos dice que la razón por la cual Noé fue perdonado fue porque halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no estaba libre de pecado, pero fue favorecido por Dios porque él caminó con Dios. Es decir, estaba de acuerdo con Dios sobre la maldad de su propio pecado. Rechazó ese pecado y confió en la gracia de Dios. Se lo llama justo y perfecto en el versículo 9, pero perfecto no siempre significa libre de pecado. Una persona es perfecta si no persiste en sus acciones culpables, si las odia, si las rechaza y si busca la misericordia de Dios. Tampoco justo significa libre de pecado. Una persona justa es un pecador que odia su pecado, que lo rechaza, que confía en Dios, que persigue la obediencia y disfruta de la aceptación por la gracia.
Y esto nos lo confirma el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, su capítulo 11. Dice que por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé no fue una excepción al pecado, pero había experimentado lo que el Antiguo Testamento llama la circuncisión del corazón y lo que el Nuevo Testamento llama el nuevo nacimiento. Eso provocó el arrepentimiento y la fe. Por eso halló gracia delante de Dios, no porque se lo mereciera, sino porque se arrepintió de su rebeldía contra Dios y por eso halló gracia delante de Dios. Así que el pecado sigue existiendo y hace falta una solución. Si el pecado no existiera, el hecho de que Jesús viniera al mundo se convertiría, tal y como dijo un escritor, en el preludio de un bonito cuento de hadas y nada más. Pero no es así. La segunda lección del diluvio es que la paciencia de Dios se termina y Él destruye a los pecadores que no se arrepienten. Según Génesis 6, capítulo 7, dice que el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Después en el versículo 13, entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y en el versículo 17 Dios dice: yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Luego, después de estas tres afirmaciones impactantes de la intención de Dios, viene el relato del diluvio a partir del versículo 21 del capítulo 7 de Génesis. Dice que pereció toda carne, se cumple, pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. En cierto modo, este sí es un cuento para niños, porque sus lecciones son suficientemente fáciles de entender para que las entiendan los niños. Dios odia el pecado y castiga a los pecadores que no se arrepienten. Cuando Jesús vino al mundo, enseñó lo mismo sobre el pecado. El diluvio de Dios y el Hijo de Dios enseñan la misma lección. Dios odia el pecado y castiga a los pecadores que no se arrepienten con un juicio atroz, pero justo. Pero hay una tercera lección que proviene del diluvio, y es que, a pesar de la rebeldía intolerable del ser humano, Dios no abandona su objetivo al crear al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y tiene como objetivo llenar la tierra de la gloria de Dios a través del ser humano. Así que Dios preserva la vida de Noé y de su familia y le da el deber y la bendición de llenar la tierra de nuevo. Si mira las instrucciones que Dios le da a Adán y a Noé, son las mismas. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Esto se lo dice 2 veces. Dios está preparado para volver a empezar con un nuevo Adán. Pero esta vez el comienzo no es en el paraíso, no es el Edén. Así que Dios da unas nuevas instrucciones a Noé que Adán no le dio, porque en el Edén, cuando Dios le dio las instrucciones a Adán, éste no tenía pecado. Pero Noé sí. Así que Dios hace 3 provisiones especiales para proteger la vida del ser humano en un mundo nuevo donde el pecado y la corrupción volverían a abundar. Y es que Dios da nuevos derechos sobre los animales, en donde hay un elemento nuevo que es el miedo de los animales al ser humano, la desconfianza de los animales hacia el hombre. Ahora tiene derecho a alimentarse de ellos. Dios también toma precauciones para restringir el asesinato. Está dando un valor máximo a la vida humana, castigando el hecho de que una persona tome la vida de otra. El hombre es creado a imagen de Dios y el propósito de Dios es que la gente hecha a su imagen llene la tierra con su gloria. Y finalmente hay una amenaza de Dios mismo. ¿Cómo se llenará la tierra de su gloria si su ira se vuelve a manifestar nuevamente en un diluvio contra el pecado? Para proteger
al ser humano de esta amenaza, Dios hace un pacto con Noé y con sus hijos. En el capítulo 9, versículo 11, dice: yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Está reafirmando lo que ya dijo un poco antes, en el capítulo 8, verso 22, que mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Es decir, les doy protección a los animales, les doy protección del ser humano, y en mi propia promesa del pacto les doy protección de mí. En vez de destruir, defenderé los procesos naturales del mundo de los que vosotros dependéis para vivir. Pero presta atención a lo que esto significa. El pecado es un problema después del diluvio, tanto como lo fue antes. El diluvio no erradicó el pecado. El pacto de gracia, digamos que no garantizó la justicia. El diluvio no acabó con el pecado. La justicia que Dios demandaba que se cumpliera no se cumplió, porque el ser humano después del diluvio se siguió rebelando contra Dios. Si el propósito de Dios fue llenar la tierra con la gloria de su justicia, entonces hay dos posibilidades. Una, o bien Dios es un fracaso, o Dios se está preparando para algo más grande en el futuro. Creemos y sabemos que Dios no es un fracaso, así que los escritores del Nuevo Testamento vieron el diluvio como un anuncio de un juicio futuro, el arca como un anuncio de la salvación final y el tiempo de Noé como algo típico de los últimos días antes de la llegada del Hijo del Hombre. La historia de Noé y el diluvio está incompleta en sí misma. Dios aún odia el pecado, y en el diluvio no se encontró ninguna solución para eso. Así que la historia pide a gritos otro desenlace, una solución. Y hay una pista de lo que vendrá en el capítulo 8 de Génesis y versículo 20. Cuando finaliza el diluvio y todos ya han salido del arca y están en tierra firme, pero antes de que Dios hiciera el pacto, dice el texto, que edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. El pacto misericordioso de Dios con Noé fue una respuesta a un sacrificio que resultó agradable a Dios. Este es un anuncio de que Dios tiene que encontrar una cura para el pecado y lo encontraría en un sacrificio mucho más grande que el que Noé hizo, el de su propio Hijo, Jesús. El remedio para el pecado vino con Jesús. El Hijo de Dios se sacrificó porque era el único sacrificio que podía garantizar el perdón de Dios hacia nosotros, un perdón definitivo. Pero esto no acaba aquí. El final de la autovía en la que estás es incierto, solo en lo que se refiere al recorrido del trayecto, pero no en cuanto al destino del viaje. Hay dos destinos posibles. Uno es la destrucción, una destrucción que es eterna, no es momentánea, y el otro destino es vida, que también es eterna. Nuestra vida es una autovía llena de curvas, y en momentos como este, en el que no sabemos cómo será esa nueva normalidad, pues mucho más. Piensa en Noé. Él y su familia estuvieron confinados en un barco con una sola ventana durante 1 año y 10 días, 375 días, durante los cuales lo único que podían ver a su alrededor era agua. Además, los 8 que estaban en el arca tenían que cuidar de todos esos animales. Se estima que había alrededor de unos 7.000. Casi nada. La Biblia nos habla de la fe de Noé, pero seguro que también se preguntaría cómo iba a ser su nueva normalidad. ¿Qué sentido tenía ese tremendo giro en el viaje de sus vidas? La ventaja que tenemos nosotros ahora es que vemos la historia de Noé desde el futuro. Y vemos cómo el ingeniero que construye la historia lo hace con vistas en el futuro. Ocurra lo que ocurra en tu vida, piensa que quien diseña la autovía por la que estás pasando ha tenido en cuenta todas y cada una de las variables para que tú llegues a tu destino.
En todo ese trayecto verás muchas señales que te alertan del peligro de no volverte a Dios. Así que haz caso de esas señales y entrega tu vida a Cristo, porque Él está pensando en el futuro que quiere que pases con Él. A Él sea la gloria.